Comencemos orando y entregándole esta clase al Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi amado Dios, tú eres nuestro buen pastor. Yo sé que eres tú quien nos lleva de la mano y nos conduces en todo momento. Sé tú el primero que nos pueda guiar y que nos pueda llevar de la angustia a la paz, de la oscuridad a la luz, de la prueba, poder experimentar victoria en nuestra vida. Señor, tú eres el que nos prepara un hermoso banquete. Y yo te quiero pedir que seas tú quien vengas a sentarnos en tu mesa, que podamos reconocerte completamente a ti como este Dios generoso que siempre nos llenas con tu amor. Quiero pedirte de manera especial que vengas a darnos tu paz en medio de nuestras preocupaciones, de nuestros conflictos, en medio de nuestras luchas. Ven a hacer esa alegría en medio de nuestro sufrimiento, Señor. Ven a llenarnos de gozo, de paz en todo momento. Que esta noche seas tú quien vengas a hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos que está en este lugar, que tú eres el más interesado en poderle hablar a lo más profundo de su ser. Señor, clamamos por paz, clamamos para que seas tú quien vengas a quietar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser. Y venga a darnos que podamos experimentar en ti tu victoria, Señor. Nos abandonamos completamente en ti y te pedimos por esta clase para que seas tú quien sea quien la lleve, quien hables a lo más profundo de nuestro corazón y que destape nuestros oídos espirituales. Te pido por este redil, te pido por cada uno de los enfermos que hoy están en cada una de estas casas, por cada una de las pruebas, cada una de las circunstancias que cada uno de mis hermanos te está pidiendo, para que seas tú quien nos ponga en el hueco de tu mano. Te entregamos todo, Señor, y te entregamos esta clase. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, realmente eh, cada una de estas clases ha venido poco a poco a hablarnos de una manera bien especial. Y ya hemos hablado de que la paz no significa ausencia de problemas. Ya lo hemos hablado claramente en todos estos reviles. Pero la Biblia nos muestra algo más profundo que quiere hablarnos a nuestro corazón hoy. Y es que la verdadera paz es como un banquete que Dios nos prepara enfrente o aún en medio de nuestros enemigos. Miren qué interesante esto. En nuestra vida todos tenemos dificultades, tenemos pruebas, personas que nos pueden herir, pero sin embargo, en el Salmo 23, en el versículo 5, se han dado cuenta que hemos ido detallando poco a poco el Salmo 23, ¿verdad? El del buen pastor. En el versículo 5 nos dice, tú preparas una mesa para mí frente a mis enemigos. Es decir, que aún cuando los enemigos están cerca, Dios nos sienta a nosotros en su mesa como hijos amados y como invitados de honor. Hoy, yo les voy a poner a imaginarse algo un poco que no es muy convencional o poco común que nosotros digamos que tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Pero yo quiero que usted se imagine, si quiere cerrar los ojos, los cierra, si no, usted vaya imaginándose que usted está rodeado de algunos enemigos, personas que no lo comprenden, problemas que posiblemente lo están persiguiendo, miedos diferentes y lo están aprisionando, que lo tienen como, que no lo permiten avanzar, que lo tienen esposado. Y muchas veces tú estás en medio de ese campo de batalla. Puedes ver a tu alrededor miradas hostiles que lo único que están esperando es verte caer. Pero de repente, quiero que te imagines cómo llega Dios delante de ti.
porque Dios mismo se presenta delante de ti como el anfitrión, como el rey. Él no viene con armas, Él viene con un gesto inesperado. Viene a colocar una mesa grande, una mesa hermosa, blanca, larga. Está cubierta de ese mantel blanco y mira cómo está adornado. Está adornado con uvas, con pan, con vino, con aceite perfumado, con diferentes frutos. Todo preparado con amor para mí. Y yo quiero que te fijes en una cosa, que los enemigos siguen ahí y están mirándote, pero no te pueden tocar. Ellos lo que están esperando es verte caer, pero están contemplando sus ojos algo diferente, porque están viendo cómo Dios te honra a ti, porque Dios te está invitando a sentarte a su mesa y unge tu cabeza con ese aceite perfumado. Está llenando la copa que te está dando a ti delante de ti y la llena hasta el tope, hasta que rebalse. Y mi hermano, óigame bien, usted no tiene por qué pelear con nadie, solo debe confiar y disfrutar de esa paz que Él le quiere dar en este momento. Quiero que abra los ojos, si los cerró. Pero dígame si en este preciso momento que se imaginó a Jesús, que lo sentaba a usted como invitado de honor en esa mesa, ¿no sintió ese momento de tranquilidad de saber que Él estaba con usted? Y le da un lugar de honor porque usted es su hijo. Y eso quiero que usted lo tenga bien presente en su mente, porque muchas veces olvidamos que somos hijos de Dios, que somos herederos. Y fíjense que la mesa no es solamente un banquete de comida, esa mesa tiene varios símbolos. Hay un símbolo de confianza, porque Dios te está diciendo a ti que tú sos ese invitado de honor. Hay un símbolo de victoria, porque aunque hay peligro a nuestro alrededor, ¿se acuerdan que vieron esas miradas que lo estaban atacando, verdad? Tú disfrutas con calma. Yo no sé si se sintió esas miradas, pero que en ese lugar, en esa mesa con Jesús, no tuvo miedo. Yo cuando me lo imaginaba, así me lo imaginaba, sin temor. Y disfruto con calma, aunque mis enemigos estaban alrededor, porque su seguridad no viene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Por eso es símbolo de victoria. Y es un símbolo esa mesa de Eucaristía, porque en medio del mundo, con sus luchas, el Señor te está ofreciendo el pan de vida como alimento y como fuerza. Bueno, habiendo introducido un poco de todo lo que vamos a hablar hoy, quiero hacerles un pequeño resumen de la clase pasada que dio Fernando. Él nos hablaba del tema del miedo a la paz, ¿verdad? Y él reflexionaba, o reflexionábamos todos, que el miedo es una realidad que no podemos evitar en nuestra vida. Todos sentimos miedo en algún momento. Miedo a la soledad, miedo a enfermarnos, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a la muerte. Pero nosotros descubrimos que el miedo no es un castigo, sino ni un signo, ni tan siquiera que nos hace falta fe, porque es una experiencia que todos los humanos vamos a experimentar. Sin embargo, Fer nos decía que no podemos quedarnos atrapados en el miedo. El miedo, cuando domina nuestro corazón, ¿qué sucede? Nos paraliza, nos encierra, te quita la libertad. ¿Se han sentido así alguna vez? Con un miedo. De esa manera que nos paralice, que me deje sin libertad. Bueno, aquí entra la buena noticia de Dios, que no estamos solos en medio de nuestros temores, que lo tenemos a Él con nosotros. El Salmo 23 nos asegura que aunque yo camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, dice su palabra. Y la clave, mis hermanos, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en nuestra vida.
En el Nuevo Testamento esta promesa se cumple plenamente, pero se cumple en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él entra y le damos la oportunidad que Él entre en medio de nuestros miedos, así como Él entró en el cenáculo que estaba cerrado y dijo, la paz esté con ustedes, de esa misma manera puede entrar esa paz en nosotros, porque Él también calma nuestras tormentas interiores, así como calmó y paró ese mar de Galilea, vea esas olas en el mar de Galilea. Y Él carga en la cruz con el miedo más profundo, el miedo a la muerte, pero lo vence con la resurrección. Por eso podemos afirmar con una certeza tan grande que Jesús es nuestra paz, que lo cubre absolutamente todo, y lo cubre todo. No es por gusto que en la Biblia tengamos tantas veces que el Señor nos repite, no tengan miedo, no tengan miedo, ¿sí? Pero esa paz no va a llegar mágicamente. Se nos pide a nosotros dar un paso de fe, pasar del miedo al abandono confiado, es decir, abandonarnos completamente en Dios. Cuando nosotros soltamos ese control que muchas veces nos gusta tener, cuando dejamos de endurecer nuestro corazón, cuando le decimos a la par de Jesús al Señor, Padre, en tus manos yo me voy a poner, bueno, ahí yo me suelto, yo comienzo a experimentar una paz que el mundo no me puede dar. Los santos lo comprendieron y lo vivieron así. Santa Teresita de Lisieux lo resumía con una frase que decía, confianza y nada más que confianza. Miren, de repente que uno puede experimentar diferentes momentos de miedo. Corre fuertemente eh, la cruz de Jesús y dígale, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Y no pare de repetir esa frase. Que esa sea la parte igual que Santa Teresita de Lisieux, confianza y nada más que confianza. ¿En quién vamos a confiar? En Jesús. San Juan Pablo II lo gritaba al mundo, no tengan miedo. Y es que es también un llamado para nosotros, el no tener miedo. No tengan miedo, porque si el miedo lo está paralizando a usted, usted tiene que recordar que el buen pastor está contigo. Si la tormenta nos está sacudiendo, confía en que Jesús está en su barca. Y si siente que no está en su barca, invítelo, porque Él, su presencia, su amor está siempre con nosotros. Pero muchas veces dejamos de buscarlo a Él y no lo invitamos. No lo clamamos en esa barca que sentimos que nos atormenta en las olas. Si la angustia nos está oprimiendo, abandónese en las manos del Señor, porque Él nunca va a fallar. Solo así, mis hermanos, paso a paso, el miedo se va a ir transformando en paz. Mi hermano Fernando nos decía que todos tenemos cañadas oscuras en nuestra vida, pero la diferencia no está en tratar de evitarlas, sino en saber cómo las vamos a caminar. Porque si nosotros las caminamos solos, ¿qué pasa con el miedo? El miedo nos aplasta a nosotros. Pero si nosotros las caminamos en Cristo, esto se está convirtiendo en un camino lleno de confianza y de paz. Y el Señor nos repite nuevamente a cada uno de nosotros, no tengan miedo porque yo estoy contigo. Grábese esa frase. No tenga miedo, Fátima, porque yo estoy contigo. No tenga miedo, Beatriz, porque yo estoy contigo. No tengan miedo, Sonia, porque yo estoy contigo. Eso le dice el Señor. Tome esa frase y hágala suya para que nuestra respuesta sea sencilla y podamos decir, pero con confianza, mis hermanos, Jesús, en ti confío. Hoy vamos a meditar sobre un banquete, sobre el banquete de la paz. El Señor nos ofrece a cada uno de nosotros en este camino de nuestra vida. Ese banquete que nos lleva a tener paz en medio de cualquier tipo de conflicto que nosotros podamos tener. Debemos saber que esa mesa que Dios prepara es un símbolo de la Eucaristía. Esa mesa que Dios nos prepara es ese símbolo de la Eucaristía, de ese banquete celestial, de la abundancia de sus gracias que nos sostienen en la tribulación, en la prueba. Y por eso el tema de hoy es la paz en el conflicto. Así se llama la clase de este día. Y es que tenemos que saber que Dios prepara la mesa
en medio de cualquier circunstancia, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio del conflicto, ¿verdad? Cuando hablamos bien del Salmo 23, 5, que lo vamos a continuar viendo y desarrollando, dice, preparas una mesa para mí frente a mis enemigos. Y el Salmo no está diciendo que Dios elimina primero a los enemigos, que es lo que muchas veces nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que elimine todo esto que me estorba, todo esto que me causa dolor, porque yo pienso que así voy a encontrar paz. Pero lo que Él nos está tratando de decir es que en presencia de ellos, Él nos va a honrar y nos va a fortalecer. Y esto no significa que Dios siempre va a quitar, que Dios no siempre quita los problemas inmediatamente, sino que nos va a dar esa gracia de vivir en paz en medio de ellos. Ay, Señor, pero yo así no lo quisiera. Bueno, déjeme decirle que Él está presente en medio de cualquier circunstancia. Y eso es lo que tenemos que abrazar. Pensemos en cada uno de los problemas que cada uno de nosotros pueda tener. No los vamos a enumerar, pero en ese problema que usted le resuena en su cabeza en este momento pueda tener, en medio de todo ese alboroto, ¿vea? Que podemos llegar a vivir, ¿será que logro encontrar paz o encontrar la paz que Dios me quiere dar? ¿O vivo en caos constante? Yo quiero que usted se pregunte, ahorita, su circunstancia, ¿cómo le está viviendo? ¿Cuál es su reacción cuando viene el caos? ¿Usted busca inmediatamente la paz del Señor y busca a Dios para encontrar esa paz? ¿O le deja la puerta abierta a su mente, a su imaginación? Y que sabe usted que la imaginación comienza a darle vueltas. ¿Será que usted trata de resolver solo? Y es bueno volvernos a plantear, ¿y a Dios a dónde lo estoy dejando en este momento? ¿Lo invito a mi barca para que se una conmigo y calme mi tormenta? ¿Que me dé paz? ¿O trato de remar yo sola a la orilla para ver cómo llego a esa orilla yo sola? ¿Cuál es su reacción, mi hermano? El catecismo nos enseña en el numeral 2304 que la paz es obra de la justicia y es efecto de la caridad. Hoy nosotros debemos saber que no depende de que todo esté perfecto afuera o tranquilo posiblemente, sino que Dios reine en mi corazón adentro y que cada uno de nosotros puede estar en comunión con Dios y con los hermanos. ¿Sí? Jesús confirma esto cuando dice en San Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy y no la doy como la da el mundo. Palabra de Dios, que la paz, mi hermano, que el mundo ofrece es frágil, porque definitivamente depende de circunstancias externas, pero la paz de Cristo permanece incluso en el sufrimiento porque su amor nos sostiene en medio de ellos. Miren, con eso que uno le da vuelta a la mente, y más a las mujeres les pasa, siento yo que más a nosotros nos pasa eso. Y algo me pasó en esta semana. De repente, como había estado armando la clase, yo decía, Señor, me levanté a orar. Y le dije, mira, aquí te entrego absolutamente todo. Venía a darme paz. Y de verdad que salí de esa oración con paz, entregándole todo y diciéndole, Señor, aquí está, esto es tuyo, solo te pido que me ayudes a vivir confiada en ti. Pasó la mañana y en la tarde un pensamiento brotó. Y luego a la hora otro pensamiento brotó. Y uno solito comienza a darle vuelta. Y esa paz que había sentido en la mañana, de repente dejó de haber paz. Y comencé a darle vuelta a la circunstancia y comencé a darle sentido. Y si esto pasa, y si esto no pasa, y si comencé un enjambre de cosas en mi cabeza y me comenzó atormentando. Y me fui al Santísimo. Yo le dije, no puedo estar así, Señor. Si yo te he dicho, quiero confiar, quiero confiar. Quiero confiar verdaderamente en ti, lo que tú vas a hacer. Y así me he quedado en paz, confiando ahorita en el Señor.
pero tenemos que dejar que esos pensamientos dejen de acudir a nosotros, sino que confiar completamente en el Señor. Fíjense de que el Señor me ponía la cita de Daniel 6 y el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Yo no le voy a leer todo Daniel 6, pero se lo voy a contar y cuando ustedes tengan tiempo pueden leerlo completamente. Pero Daniel era un hombre que era fiel a Dios y él oraba no una vez, no dos veces, pero él oraba 3 veces al día. Y el decreto del rey prohibía que eso se realizara de esa manera. Sus enemigos lo acusaron delante del rey. Y el rey, aunque tenía un gran aprecio por Daniel, se vio obligado a lanzarlo al foso de los leones. Y fue echado allí completamente, injustamente, pues, ¿verdad? Pero Dios obró de una manera grande, porque Dios cerró la boca de esos leones. Eso parecía realmente una sentencia de muerte para Daniel. Pero la paz de Daniel no vino porque no hubiera peligro, si estaba en medio de la fosa de los leones, con leones, sino porque Dios estaba con él en medio de ese peligro. ¿Qué hizo Daniel para poder encontrar paz? Se mantuvo fiel en la oración, no escondió su fe, ni dejó de hablar de Dios. Y su paz venía, oiga bien, de la intimidad que él tenía con Dios. Confió plenamente en el Señor, no buscó defenderse. Y muchas veces nosotros buscamos defendernos o justificarnos con tal de salir libre, ¿verdad? Pero él no se defendió ni se justificó, sino que descansó en la justicia de Dios. Dejó de que Dios se encargara de todo. No se dejó dominar por el miedo. Su confianza era tan fuerte que él solito entró al pozo y no puso ningún tipo de resistencia. Daniel entendió que su seguridad no estaba en evitar el peligro, sino en saber que Dios estaba con él en medio de ese peligro. Usted, en medio de su prueba, de la que pensó hoy, reconoce que Dios está con usted, así como lo hizo Daniel. O me lleno de miedo y dejo de orar. No sé si Daniel hubiera estado alebrestado llorando, no sé si esos leones lo hubieran atacado, pero él confiaba plenamente que Dios estaba ahí, confiaba en su voluntad. Hoy veamos cómo Dios obró. Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a esos leones. Y lo increíble que yo me fijaba es que uno, tal vez la oración que uno tiene es, Señor, pero sacame de la fosa de los leones. Y Dios no sacó a Daniel de la fosa de los leones. No lo hizo inmediatamente, sino que lo guardó dentro del foso. Y yo me imagino como una cúpula protectora, así, que lo puso completamente. O cuando nos imaginamos esas imágenes de que está Jesús con un gran escudo y las flechas tratándonos de llegar a nosotros, pero Él está allí protegiéndonos. Y eso muestra la lógica de Dios, que Él no siempre quita los problemas, pero nos da paz, nos da victoria en medio de ellos. Así, el pozo, que debería de haber sido la tumba, se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. Yo no sé si la prueba que yo estoy viviendo ahorita puede llegar a ser prueba de testimonio de la fidelidad de Dios en mi vida. Entonces yo tengo que aprender a confiar que Dios está presente en mí. Y esto muestra dos cosas, fíjense. La justicia de Dios, donde el inocente rey mendicado y sus enemigos quedan avergonzados. Y la honra pública, porque delante de quienes deseaban la muerte de Daniel, Dios mostró su poder. Exactamente lo que dice el Salmo 23:5. Dios prepara la mesa delante de los enemigos. Mis hermanos, Daniel encontró paz en la oración y en la confianza. Y el Señor obró protegiéndolo de manera milagrosa. La caridad que Daniel mostró fue que permaneció en paz y sin ningún tipo de resentimiento, simplemente confiando en Dios. Hoy veamos otro punto sobre este salmo, que habla
cuando nos pone de que Dios prepara la mesa, Él es el anfitrión, ¿verdad? Y habla de la hospitalidad de Dios. ¿Cómo trata a los invitados con honor? Usted es un invitado de honor para el Señor. Y en la Biblia, la hospitalidad era un deber sagrado. A un huésped no solo se le daba techo y comida, cuando lo invitaban era bien recibido y bien atendido, ¿vea? Entonces, no solamente le daban techo y comida, sino que se le protegía incluso con su propia vida. A esos invitados en esa época se les protegía contra todo, ¿sí? Hasta con la propia vida. Por eso el salmista se imagina a Dios como ese anfitrión que recibe y defiende a su invitado. Y cuando dice, tú preparas una mesa, está proclamando que Dios mismo lo recibe en su tienda, pero usted lo recibe como un príncipe, como una princesa. Y así es como vamos a ser definitivamente protegidos del enemigo. Y vamos a ver la victoria del amor sobre el mal. Y Dios no nos trata a nosotros como siervos, así dice su palabra, sino que como sus amigos, familiares. Jesús lo dijo claramente en San Juan 15:15, cuando dice, ya no los llamo siervos, sino que los llamo mis amigos. Hoy, mis hermanos, pensemos en qué significa la mesa. Nos hablamos de un banquete. ¿Qué significará la mesa? ¿Sí? La mesa de Dios es un signo de su intimidad y amor, porque esta mesa no tiene exclusión, sino lo que vemos es la acogida que Él nos da, que Él nos acoge. Esta hospitalidad se realiza de una manera plena. ¿Sabe a dónde? ¿Usted sabe a dónde se hace esta acogida tan grande? Vamos a ver si alguno sabe. Vamos a ver. En la Eucaristía. Eso, Heidi. Súper bien. Esta hospitalidad se hace de manera plena en la Eucaristía. Y el catecismo nos enseña en el numeral 1402, la Eucaristía es prenda de la gloria venidera, don. Y cada vez que nosotros participamos en la misa, nosotros experimentamos un anticipo del banquete eterno, donde Dios mismo nos está alimentando con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos la última cena, que Jesús prepara esa mesa y se da a sí mismo como alimento y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en Mateo, San Mateo 26 del 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, toman y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y así, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Y este, mis hermanos, es el gesto supremo, grande, maravilloso del anfitrión que es generoso, que no solo nos da comida, sino que se da Él, se entrega Él mismo, se da a sí mismo en amor por nosotros. Y es que la Eucaristía, mis hermanos, no es solamente un símbolo, es su cuerpo, es su sangre, es su divinidad, porque Él viene a quedarse con nosotros. La iglesia nos enseña que cada misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, que se hace presente de manera suave, pero que a la vez es ese banquete pascual en el que somos alimentados por Dios. ¿Y por qué es tan importante este banquete? Porque el anfitrión es quien nos invita y tenemos la bendición de poder vivir ese banquete si nosotros lo queremos todos los días. Todos los días, donde Él mismo se ofrece como comida, como bebida, porque ahí recibimos a Cristo mismo. Miren, yo te estoy tratando porque lo leí Y hace quiero un saber montón. si porque Fíjate, entonces, eh, eh, yo no sé, yo leí hace ya bastante, leía
a un santo o a un sacerdote que hablaba de que si nosotros realmente conociéramos, estuviéramos, o sea, tuviéramos la plena seguridad, porque claro, nosotros sabemos que es Cristo vivo, pero que si nosotros realmente interiorizáramos bien, supiéramos que es Cristo real, vivo, que está ahí, no dudaríamos en irlo a buscar, ni en la misa, ni en el Santísimo. No dudaríamos, mis hermanos, porque allí está Cristo mismo. No es solamente su gracia, no es solo un recuerdo, Él está vivo y resucitado. Cuando nosotros lo ingerimos, está dentro de nosotros. Él es un alimento espiritual. Y así como el cuerpo se puede morir si nosotros no comemos, el alma se debilita sin la Eucaristía. Póngase a pensar usted, ¿qué tan frecuente se llena o me lleno de Cristo Eucaristía? San Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. San Juan María Vianney decía, si comprendiéramos lo que es la misa, moriríamos de amor. ¿Usted comprende lo que es la misa? ¿Lo que usted puede lograr a través de ella? San Juan María Vianney entendía que la Eucaristía es la mesa donde Dios nos honra y que también nos va a fortalecer. Cuando yo conozco esta verdad, mi hermano, me doy cuenta de que es una invitación clara, certera, que debo de acudir a Él. Su presencia nos inundará de la paz verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que es en la Eucaristía donde usted verdaderamente puede llegar a encontrar esa paz. No hay a dónde perdernos. Anda buscando paz. Búsquenlo en la Eucaristía. Búsquenlo ahí. Jesús le está invitando a ese banquete donde no solamente está usted, en cada Eucaristía usted se une a todo el cuerpo de Cristo y a la iglesia y está con los santos del cielo. Siempre nos han enseñado que el estar en familia, en la mesa, es bien importante. Yo me acuerdo bueno, mis papás siempre me decían eso y tratábamos de hacer sobremesa porque era como el momento de acogida. Pero yo me acuerdo en mis charlas prematrimoniales que nos decían, traten siempre de estar juntos, lleven a sus hijos juntos, a que coman juntos, que no coman viendo televisión, que es un momento importante. Hoy, pensemos en un papá que después, o una mamá, que después de un día duro, se reúne en la cena a estar con sus hijos, con su esposo, con su esposa en la mesa. Y aunque haya sido un día lleno de problemas, cansancio, en la mesa posiblemente hay pan, vino, hay calor de hogar. Y esa mesa se vuelve con paz y tranquilidad, con unidad. Hay algo como que eso que sentí al estar rodeado de ese calor de hogar, algo hace en mí. Pues así, la Eucaristía es esa mesa de Dios, donde usted puede llegar con sus cargas, con sus batallas, con tus enemigos interiores y exteriores, y Dios te sienta, te alimenta y te recuerda, no estás solo. Katy, no estás sola. Yo estoy contigo, le dice el Señor. Calor de hogar en esa Eucaristía, porque Él me quiere devolver esa paz. Podemos decir que la Eucaristía es el festín de paz y ese banquete de amor y esta medicina de la inmortalidad, así como lo llamaba San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué es tan importante la Eucaristía para nuestra vida? Porque es el alimento del alma, porque allí fortalece nuestra fe, nos da fuerzas para vencer el pecado, para poder resistir la tentación. Dese cuenta de la maravilla, estando usted delante de Cristo, todo lo que a usted le cuesta lo logra resolver. En la medicina espiritual, porque sana nuestras heridas interiores, nos libra de miedos y de culpas, que es unión con Cristo. Porque en la comunión Jesús no está solamente cerca de mí, sino que Él entra en mí y me transforma, pero me transforma de adentro. Es que algo sucede en la misa. Cuando usted va seguido,
algo se transforma dentro de usted. Y es un vínculo de fraternidad, porque cuando comemos todos el mismo pan, nosotros aprendemos a ser hermanos y a sabernos perdonar unos con otros. Y yo sé que aquí hay muchos que viven la Eucaristía diaria y podemos dar fe de que la Eucaristía lo que puede llegar a ser en nuestra vida. Aquellos que han acudido seguido a ese banquete por amor, o incluso tal vez inició como una súplica cuando hemos estado con algún familiar enfermo o nosotros nos hemos sentido enfermos, o pasando una crisis, ya sea familiar, de trabajo, donde podemos llegar a sentir miedo, desesperación, pero cuando llego con esa confianza delante de Dios y tomo constantemente esa Eucaristía, ese lugar se vuelve mi lugar de refugio, mi oasis, el lugar donde Dios me espera y me da de comer. Allí podemos experimentar una gran serenidad, una gran calma, una gran paz. Y esa paz es la mesa que Dios te está preparando a tu corazón. También tenemos que ver esa paz que habla delante, frente, la paz frente a los enemigos. El Salmo subraya, frente a mis enemigos. Y esto quiere decir que la paz de Dios no es una salida o que yo estoy tratando de evadir la vida, sino un testimonio ante todas las personas que me rodean, incluso ante quienes nos rechazan o nos quieren herir. Los enemigos, cuando nos ven tranquilos en medio de la prueba, ellos reconocen que Dios está con nosotros. Y no solo los enemigos, cualquiera que nos ve en medio de la prueba con paz se da cuenta de que Dios está presente. El Apocalipsis confirma esto en Apocalipsis 3:9. Haré que vengan y se postren a tus pies, ante tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice el Señor, palabra de Dios. Pero también el catecismo nos enseña que el perdón de los enemigos es una condición para que yo pueda recibir paz. Y eso lo vemos en el numeral 2844. El perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Y Dios nos ha mandado, mis hermanos, a amar hasta que duela. ¿Duele? Sí duele. Créame que sí duele. Pero yo les quiero poner de ejemplo a San Esteban. San Esteban es el primer mártir. Y mientras él era apedreado, él oraba diciendo, y esto lo podemos ver en Hechos 7:60, él decía, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Su paz en medio de ese conflicto fue fruto que él sabía de que era acogido por Dios, que lo esperaba el Señor. Hay muchas personas que tal vez han sido víctimas de injusticias, de persecuciones, y que en lugar de venganza han optado por perdonar. Yo le quiero decir una cosa, si usted ha sido uno de ellos, que está pasando una prueba donde está siendo en este momento perseguido, donde está viviendo ciertas injusticias, yo le invito a que pueda perdonar, sí, a que pueda perdonar, porque ese testimonio impacta más que cualquier discurso, porque refleja que Dios le da paz a usted en frente de cualquier enemigo. Muchas veces es mejor hasta callar, es mejor eso. Hoy habla esta cita sobre la abundancia de la mesa. El salmista continúa diciendo que unges mi cabeza con óleo y mi copa rebosa. Aquí parece la imagen realmente de la abundancia, de la plenitud de la vida en Dios. El óleo, mis hermanos, en la Biblia es un signo de consagración, es un signo de alegría, es un signo de dignidad. Y el huésped de honor era ungido con perfumes cuando él llegaba. Y Dios nos unge a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo.
¿Para qué? Para que nos pueda fortalecer, para devolvernos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Acuérdese que usted es un hijo o una hija de Dios y Él con su espíritu le quiere devolver su dignidad en todo momento como hijo de Dios. Y esa copa rebosante significa que en Dios nada nos va a faltar. Sus bendiciones van a superar nuestras expectativas. Es la imagen de esa gracia sobreabundante. Eso significa la copa rebosante. El catecismo nos enseña en el numeral 735. El Espíritu Santo es la primicia de nuestra herencia y la garantía de la gloria futura. Miren, cuando nosotros vemos el ejemplo de la boda de Caná en San Juan 2, del 1 al 11, no lo vamos a leer todo, pero sepan que es de la boda de Caná. Jesús transforma el agua en vino y esto nos lo sabemos porque lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos leído 1000 veces. Y Él no da un vino que sea escaso, sino que da un vino abundante y lo da en buenas condiciones. Es excelente, era el mejor vino. Incluso le dijeron en este momento a los novios, ¿por qué guardaste el mejor vino para el final? Porque casi siempre ya cuando todos están tomados, no, le dan el peor vinito, ¿verdad? Y es que mis hermanos, con Jesús, la mesa siempre rebosa de alegría. Y es que ese vino nuevo simboliza la abundancia de su gracia, la gracia que Dios nos quiere dar. Miren, el catecismo enseña que la gracia es siempre mayor que el pecado y cita Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es palabra de Dios. Y cuando yo dejo actuar al Señor, Él llena nuestras copas vacías, nuestro corazón, nuestra esperanza, Él se encarga de llenarlo con un mejor vino, con una paz que no se va a acabar. Recordémonos que la copa representa la vida que Dios nos da. Esa vida que nos quiere dar, su gracia, su alegría, su consuelo, su Espíritu Santo. Y en la vida cristiana, muchas veces experimentamos que en medio de la prueba llega una gracia inesperada, llega un consuelo. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que en medio de la prueba llega una gracia que no podemos explicar, un consuelo, una persona que llega a ayudar, una fuerza interior. Esa, mi hermano, es la copa rebosante del Señor. Yo puedo ver y he oído testimonios de ustedes donde le han pedido al Señor en un momento de fragilidad, donde no han tenido nada en su refri. Y yo tengo tan presente ese testimonio donde de repente llegaron de asamblea y su refri estaba repleta, porque alguien, una persona, llegó a ayudarlos. No saben ni quién fue, pero esa es la copa rebosante. Porque en un momento de dificultad, usted agarró la fuerza que no sabe que usted hubiera podido tener para poder enfrentar alguna circunstancia y situación. Y hasta Dios la dejó o lo dejó boca abierta de lo que usted era capaz de hacer desde su copa rebosar. Miren, cuando nosotros acudimos a la Eucaristía diaria, cuando asistimos a la misa con fe, cuando buscamos al Señor en oración, cuando comenzamos a confiar, incluso cuando no estamos viendo, que yo confío, aunque los resultados no los esté viendo en ese momento. Nosotros vamos a comenzar poco a poco a ver y a notar cambios pequeños, en pequeñas cositas, pero que son profundos. Un corazón que ya no tiene tanto miedo, sino que se llena de confianza. El miedo comienza a desaparecer. Usted agarra fuerzas. Va a sentir que usted puede llegar a perdonar, incluso lo que antes le dolía. Si usted siente que no puede ver a esa persona, no le va a permitir que usted la pueda ver. Va a descubrir alegría en lo simple, en compartir con sus hijos, en la creación, en poder escuchar la palabra de Dios. Y Dios lo llena tanto de su presencia, que el dolor ya no va a estar dominando su alma. El dolor ya no va a dominar su alma. Y que Dios, mi hermano,
puede llegar a transformar tanto si nosotros le abrimos nuestro corazón a Él para que Él haga lo que Él quiere hacer. Fíjense que yo les quiero contar el testimonio de San Juan Pablo II, porque a mí me llamó mucho la atención al escuchar un poco de este testimonio, porque durante la Guerra Fría y esos años donde había mucho comunismo y había mucha opresión en Polonia, San Juan Pablo II en esa época no era ni papa, vea, era un joven, vea, y él encontraba paz porque se iba a esconder en los templos vacíos y allí pasaba horas hincados frente al Santísimo, pasaba horas de rodillas ante la Eucaristía, oraba por su pueblo, por sus perseguidores, y cuando más lo vigilaban, más tiempo dedicaba al silencio y a la oración eucarística. Más tarde, cuando ya era papa, él confesó: yo en la Eucaristía encontré siempre mi refugio, mi fuerza. Allí aprendí a no tener miedo, contaba el papa. Y eso no fue solo de palabras, porque pudimos ver su serenidad en los atentados, en medio de guerras, en medio de su enfermedad final. Y esa serenidad nacía de esa intimidad diaria que él tenía con Cristo Eucaristía. En medio de un conflicto mundial, se convirtió en un testigo vivo de que la paz se construye de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Hoy, para mí, mis hermanos, oír el testimonio de San Juan Pablo II eh, me ha hecho reflexionar un montón, porque sí, eh, yo he tenido momentos donde he buscado Jesús Eucaristía en Santísimo y he pasado mucho tiempo, diario, buscándolo. Y creo que han sido mis momentos donde más fuerte me he sentido. No le voy a dejar de confesar que han habido momentos donde me he confirmado solamente con la misa del domingo. Que a pesar que han habido miedos, dudas, me pongo a pensar en todos esos momentos que de repente me han tambaleado, muchas veces no he llegado a buscar ese banquete donde yo puedo encontrar paz. Esa paz que San Juan Pablo decía que lo buscaba a diario, porque allí, si yo lo tengo frente a mí, donde he sentido que me han temblado las piernas, donde me he llenado de dudas, de miedo, y a reconocer que no ha sido lo primero que he buscado en muchos momentos. Y allí es donde me doy cuenta y la frase de este padre o de este santo, que no me acuerdo en estos momentos, decía: si usted supiera, te dieras cuenta de que Jesús está vivo, allí no dudarías en irte a entregar a Él ahí. Realmente, cuando recuerdo y he buscado seguido la Eucaristía, mi alma se ha sentido serena aún en medio de la prueba. Cuando pasé lo de mi papá, buscaba el Santísimo todos los días. Me sentí serena, lista para buscar, tomar decisiones. Cuando tuve mis momentos frágiles de fe, incluso de querer tirar la toalla hace años, y me quise levantar, la misa de todos los días, por mucho tiempo, fue lo que me llevó a levantarme. Y cuando mi corazón estaba dividido, llegaba al Santísimo a decirle: te pido por esto. Yo vi el fruto de lo que Dios es capaz de hacer. Y haciendo esta clase, el Señor me invitaba a buscarlo mucho más de lo que lo hago. Y hay días y hay semanas que lo busco 2 o 3 veces a la semana, pero hay otras semanas que me quedo con la misa del domingo. Y Él me dijo: quiero que me busques más en este banquete, para que en medio de mi día sea Él quien me pueda otorgar esa paz plena.
San Juan Pablo II decía que la paz no se impone, sino que se irradia desde los corazones que se alimentan del pan de vida. El pan no se va a imponer porque brota dentro de nosotros cuando lo tomamos a Él y sabemos que Él viene a transformar lo más profundo de nuestro corazón. San Carlos Acuti, nuestro nuevo santo joven, hablaba de cómo la Eucaristía para él era su autopista al cielo. San Alfonso María de Ligorio también habló sobre la fuerza que da visitar a Jesús sacramentado con frecuencia. Usted quiere fuerza, usted quiere renovar su fuerza porque se siente decaído. Usted quiere sentirse sano de su enfermedad. Usted quiere sentirse que Dios le está levantando, lo está levantando. Usted tiene problemas en su casa, problemas con sus hijos, en el trabajo. Acuda a Jesús Eucaristía. Mis hermanos, es el festín de la paz, ese banquete de paz. Tenemos la certeza de que Dios nos está acogiendo, que Dios nos honra, que Dios nos sostiene, incluso en medio de nuestra adversidad. Su mesa es la Eucaristía, donde Él nos quiere alimentar con su amor. La invitación para nosotros es clarísima, mi hermano. No esperemos a que desaparezcan los problemas para experimentar la paz. Acuérdese que el enemigo lo que quiere hacer en algún momento en su vida es distanciarlo de Jesús. No le permita oír las voces que le pone el enemigo. Acude en fe con Él. Acude en fe a Él. Aceptemos sentarnos ya desde ahora en la mesa del Señor, con confianza, con gratitud, y recibamos las gracias que Él nos quiere dar en su Eucaristía. Recordemos que en la Eucaristía Cristo mismo es el que calma nuestras tormentas, donde sana nuestros cuerpos, donde sana nuestras heridas y fortalece nuestra esperanza. No hay medicina mejor, ni alimento más nutritivo para nosotros. No hay paz más profunda que la que nace de la comunión con Jesús. Mis hermanos, hoy los invito a eso. Esta clase nos lleva a que busquemos a Jesús en la Eucaristía, en la misa o en el Santísimo, y que nos llenemos verdaderamente de Él. Con esto hemos terminado esta clase. No sé si alguno tiene algún comentario, quisiera compartir algún testimonio, y si no, cerramos. ¿No? Ok. Bueno, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar las gracias, mi Dios, porque eres tú el que preparas ese banquete de amor, ese banquete de paz en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas. Danos la gracia, Señor, la sed, el amor, de poder acudir siempre a tu mesa eucarística, de no tenerle miedo a los enemigos, Señor, sea de donde venga. Llámese enemigos de salud, de trabajo, esos miedos que nos paralizan, esos problemas. Pero danos la gracia de poder vivir como hijos tuyos, amados. Que nuestra vida, Señor, pueda ser realmente un testimonio donde podamos reflejar tu paz, donde sepamos que en estos momentos solamente a ti podemos acudir. Sabemos que tú estás vivo, presente, real en el Santísimo Sacramento del altar, en Eucaristía, Señor. Y que cada día que yo te pueda recibir, vengas a ser tú, ser un hogar en mi corazón. Te quiero recibir, Señor, entregarte mi ser, darte las gracias por lo que tú puedes llegar a ser. Te abro mi corazón de par en par para que seas tú
quien transforme, quien limpie, quien purifique. Vengas a pasarte por cada parte. Una vez que entres a mi boca, llega a mi garganta, a mi estómago, llega a cada una de mis venas y pasa por toda mi sangre y limpia, purifica todo mi cuerpo. Necesita ser entregado completamente a ti. Sana y limpia mis miedos. Quita mis ansiedades, Señor. Quita mis dudas. Permíteme que pueda estar unida completamente a ti, llenándome cada día de tu amor. Gracias te doy, Señor, y te entrego a cada uno de mis hermanos que están aquí, para que cojan esta palabra hoy y que la puedan hacer tesoro en sus vidas. En tu santo nombre te lo pido. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el otro miércoles.